Fundamentos del lenguaje Java, 12ª parte. Variables miembros de la clase o atributos. Los miembros datos de una clase se definen como variables de instancia. Estas variables pueden ser de cualquier tipo, int, char, byte, float, doble, etc. Pueden ser arreglos, cadenas, etc. En Java todas las variables deben ser definidas antes de ser utilizadas. Por eso se dice que el lenguaje es de tipo declarativo, porque hay que declarar las variables antes de usarlas. Ya vimos que las variables son posiciones de memoria con nombre. La definición de una variable declara la variable y además le asigna memoria. Regularmente se le antepone el tipo de dato y el nombre de la variable de instancia. También se le puede anteponer el acceso. Se puede indicar que esa variable o atributo es privado, protegido o público, o si no se le antepone nada por defecto. La accesibilidad sí es diferente. Si es privada, solamente puede ser accedida dentro de la misma clase. Aunque se creen objetos de esa clase, no se puede acceder a ella desde afuera de la clase. Por defecto puede ser accesible por cualquier paquete de la clase. Si es protegida o protected, es accesible por todo el paquete y en clases derivadas de otros paquetes. Y si es pública, puede ser accesible desde cualquier paquete. Por ejemplo, tenemos int, lado, y le estamos incluso definiendo y asignando un valor, o float area igual a 2.5f. Recuerden que las variables de tipo float se les debe poner como sufijo una f, si no genera un error indicando que es un tipo inaceptable, porque todas las variables float tienden a convertirse a doble. Entonces, para indicar que debe mantenerse como float, se le pone el sufijo f al final. Tenemos la definición de métodos u operaciones. Un método es el equivalente a una función en un lenguaje como C, por ejemplo. Su forma general es también un modificador para indicar si es protegido, público, privado, o si no tiene lo que sería algún tipo de protección. Luego se va a indicar el tipo devuelto, el nombre del método y la lista de parámetros, que serían las variables que le sirven de datos para que pueda funcionar ese método. Luego la declaración de variables locales, las sentencias ejecutables, y cuando el tipo devuelto es algún tipo, por ejemplo entero, carácter, ¿sí? O algún tipo que pueda ser devuelto, se le pone un return y una expresión que corresponde a el tipo de variable o a la variable que va a devolver, que debe de ser exactamente del tipo devuelto. De no ser así, no se le pone return. Si el método es de tipo void, no se le pone return. Tenemos los constructores. Los constructores son métodos no estáticos que tienen el mismo nombre de la clase. Estos no devuelven ningún valor. Esa es su principal diferencia con los métodos. Los constructores no devuelven valores. O sea, no se les puede anteponer en un momento dado que devuelva un valor. Son llamados automáticamente cuando se crea una clase. Hay un constructor por defecto, pero nosotros también podemos ponerle constructores a nuestra clase. Cuando nosotros le ponemos constructores a nuestra clase, pues ya no desaparece ese constructor por defecto. La función del constructor es inicializar un nuevo objeto, o sea, nos permite crear el objeto y definir los datos del objeto, ¿no? Para una clase se pueden especificar tantos constructores como sea necesario, diferenciándose uno por otro por el número o tipo de parámetros. Esto es muy importante, se conoce como firma, y el número y tipo de parámetros sí deben diferenciar, porque dos constructores exactamente iguales, y no me refiero tanto a los nombres de variables sino a los tipos de datos, generarían un error. Los valores que inicializan a las variables de instancia se pasan a través de la lista de argumento de los constructores. Esto es, si yo declaro una variable
y le doy un valor, pues estos también pasan a través del constructor y los puedo utilizar en mi programa. Si la clase no tiene ningún constructor, se utiliza un constructor por defecto que no inicializará los datos de sus objetos, ¿sí? Si no se utilizan constructores, todos sus objetos serán inicialmente iguales. Eso implica que se aplica el constructor por defecto. El constructor por defecto es el nombre de la clase con paréntesis vacíos. Por ejemplo, yo aquí tengo la clase cubo y tengo un atributo, el atributo lado, que es de tipo doble. El constructor para el objeto cubo está definido como cubo, que es el mismo nombre de la clase, y se tiene que escribir exactamente igual que el nombre que se le puso a la clase. Luego, si tiene parámetros, por ejemplo aquí tiene L, que es una variable de tipo doble, y la cual se le asigna al atributo lado. Se pueden definir y poner tantos parámetros como sean convenientes o necesarios, dependiendo de las características que vaya a tener nuestro constructor. ¿Sí? En este caso ya no tendría el constructor por defecto porque se le está definiendo un constructor, y al momento de crear el objeto, esto es al instanciar la clase, se va a tener que hacer o se va a hacer con la llamada a una variable, ¿sí? Y bueno, pues ya se podrían definir los métodos. Se pueden definir varios constructores. Luego el programa tiene el método main, ¿sí? Que puede definirse de cualquiera de las dos maneras que se muestra, como public static void main string args, y los argumentos es un arreglo de cadenas no dimensionado. La otra forma puede ser public static void main string args, donde la definición como arreglo no dimensionado se pone en la clase string, ¿sí? En la cadena. Las dos formas son válidas y son correctas. Inclusive en vez de args se puede poner arg nada más sin la s. Estas serían formas en las que se puede definir el método main. Recordemos que el método main es el programa principal, ¿sí? Este siempre debe estar en una clase, el cual manda llamar a su vez a las clases que le sirven precisamente o que tienen métodos que se ejecutan para poder hacer los cálculos en main. Esto se hace a través de la creación de objetos. Asignación. La sentencia de asignación se utiliza para guardar o almacenar valores o variables. En la asignación lo que hacemos es, previamente declaramos variables. Estas variables serán de un tipo determinado. Decimos que cuando se declara una variable, en realidad le estamos poniendo nombre a una posición de memoria. Recordemos que la memoria RAM tiene dos componentes, dirección y contenido. La dirección es la posición relativa de un byte en memoria y el contenido la información que almacenamos en él. Entonces, cuando declaramos una variable, hay que anteponerle su tipo para indicar de qué tipo de información es la que se va a almacenar en esa variable, y dependiendo del tipo de dato pues ocupará más o menos memoria. Cuando asignamos, le decimos al programa, mira programa o mira computadora, en la posición de memoria que yo llamé de esta manera vas a almacenar este dato. Eso es la sentencia de asignación. En realidad lo que estamos haciendo es guardar en una posición de memoria algo que puede ser un valor numérico o un carácter o una cadena, etc. En Java la sentencia de asignación simple utiliza el signo igual y todas las sentencias en Java terminan con punto y coma. La sentencia de asignación es asimétrica, que significa que la expresión de la derecha es evaluada y el resultado es asignado a la variable indicada a la izquierda. Si se coloca al revés, se genera un error. Entonces, en una operación de asignación, el valor de la derecha es convertido al tipo del valor de la izquierda. La forma general de una sentencia de asignación es variable, operador y expresión cerrado con punto y coma. Esta expresión puede ser un valor numérico o puede ser cualquier operación aritmética. Entonces sería variable igual expresión. Esa sería la sentencia de asignación simple. Pero hay que recordar que se pueden utilizar otros operadores de asignación.
Por ejemplo, el incremento y decremento. En el caso del incremento y decremento, los operadores más o menos se pueden poner antes o después de la variable. Y en términos generales funciona igual. Hay una cierta característica, pero bueno, en términos generales podemos decir que colocar los operadores de incremento y decremento lo podemos hacer antes o después de la variable. Tenemos la asignación simple, que es el operador igual, pero además tenemos otro tipo de asignaciones que de alguna manera conllevan el uso de la multiplicación, división, módulo, suma, resta, desplazamiento de bits y operadores u operaciones con operadores lógicos a nivel de bits, como el AND, el NOR y el O excluyente.